Desde la cabina de Radio Ornán Nandayure y bajo la conducción de la pastora Rosario Garita, es momento de iniciar una edición más de su programa, Edifica tu Vida. Podrás encontrar libertad, salvación, sanidad y vida eterna a través de los mensajes de la Palabra de Dios. Hoy puede ser el día que tu vida cambie para siempre. Bienvenidos. Edifica tu vida. Como dice nuestro amado Ronnie Jiménez, bienvenidos. Muchas gracias por querer saber de la palabra de Dios, por querer entender qué nos habla la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, la importancia de que nuestro Señor Jesucristo muriera por cada uno de nosotros. Pero verdaderamente hemos entendido por qué Cristo vino a morir, a ser crucificado en esa cruz por cada uno de nosotros. ¿En qué nos beneficia? ¿Por qué fue tan importante que Él viniera a morir por nosotros? Pues de esto vamos a hablar hoy y está atento. Yo sé que ya preparaste la palabra, ya tienes preparada una libreta, un lapicero y vas a tomar las notas. Lo que yo he entendido a través de mi historia de predicadora es que hay mucha gente que le aburre escuchar la palabra, pero hay otra persona que está interesada en aprender de la palabra. A mí me gusta mucho cuando la gente me escribe y me hace preguntas. Ay, eso me encanta. No porque yo todo lo sé, no. Porque cuando alguien me hace una pregunta, yo corro a averiguar para dar una excelente respuesta. Pero me gusta saber que las personas están interesadas en entender qué dice la palabra de Dios en determinado tema. Y hoy venimos a ver esta importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ruego al Padre en el nombre de nuestro Señor que traiga la revelación de su palabra. Yo le ruego al Señor en este momento que estamos conectados, conversando, que la revelación de la palabra venga a nuestra vida y así entender al Padre, así entender al Hijo y entender al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y algo, Señor, te pido de esta revelación es que entendamos la Biblia, es que la podamos conocer, la podamos amar, la podamos entender. Es algo que te ruego, Señor, como dice tu palabra, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, tú lo harás. Y vengo a pedírtelo en el nombre de Jesús y que bendigas a todos los que están detrás de esa cámara para que reciban la bendición de la palabra. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Di amén porque hemos recibido esta oración con gozo y alegría. Para poder hablar de la muerte de Cristo, primero es importante dar un panorama de algunos aspectos de las leyes del Imperio Romano en la antigüedad. Cuando alguien era condenado, por ejemplo, la ley romana había condenado a Cristo, ¿verdad? Y lo condenó duramente por influencia de los que estaban gritando, crucifícale, crucifícale, que le gritaban a Poncio Pilato, ¿verdad? Poncio Pilato lo manda a Herodes, Herodes lo devuelve al Imperio Romano y el Imperio Romano es el que decide si nuestro Señor Jesucristo era un criminal. Y así fue condenado, ¿verdad? Fue condenado como si él fuera un criminal y como si él hubiera sido un delincuente. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor el del Padre Celestial! ¡Qué dolor el de nuestro Señor Jesucristo! Según la ley romana, cuando una persona era culpable de algún delito, era azotada. Dice la historia que ese instrumento para azotar al delincuente o al criminal tenía en sus puntas unas bolas de acero inoxidable. Y con esas bolas, digámoslo así, no sé cómo se llaman, pero
terminaba como en una estructura, como en una bola, algo redondo de acero inoxidable, y con eso se le daba al cuerpo, a la espalda del delincuente o el criminal, de manera que su espalda quedaba totalmente destrozada, y yo interpreto que sus costillas quebradas, sus huesos quebrados, totalmente destruidos. El número de azotes que esa persona culpable recibía sería de acuerdo al delito que había cometido, pero el máximo de cantidad era 40 azotes. Entonces, de acuerdo a esta ley del Imperio Romano, entendemos que Cristo Jesús lo castigaron con 40 azotes. Yo no me puedo imaginar qué pudo haber causado 10 con esas estructuras, pero a él le dieron 40 azotes. Se cree, según cuenta la historia, que Jesucristo recibió más de 40 azotes, y se dice que pudieron haber sido 300 latigazos, pero bueno, la ley decía 40, y yo creo que ellos eran estrictos con su ley y que Jesucristo recibió, como los romanos tenían establecidos, 40 latigazos en su espalda. De manera que su espalda quedó destruida, su espalda quedó totalmente desgarrada. Yo me imagino que se le veía su columna, yo me imagino que se le veían sus huesos, me imagino que tenía pelotas, nosotros decimos pelotas como protuberancias, hinchazón, morado, rojo, sangre. O sea, todo eso podía haber en la espalda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa cada latigazo en esa espalda? Significa castigo, ¿verdad? Lo estaban castigando, lo estaban acusando, supuestamente lo estaban disciplinando por haber dicho la verdad. Y yo no sé si te ha pasado que cuando has dicho la verdad se te acusa, se te señala, se te castiga porque dijiste la verdad. Y si has pasado una situación así, déjame decirte que Jesucristo te entiende, que Jesucristo está contigo, porque a él lo castigaron por decir la verdad. Y muchas veces nosotros decimos la verdad y somos acusados, somos señalados, nos castigan. Jamás se va a parecer al castigo de Cristo, pero Él está sentado, dice la palabra, a la derecha del Padre, en lugar de honor, intercediendo por nosotros, porque solo Él puede compadecerse de todos nuestros sufrimientos, de todos nuestros problemas y de todas nuestras debilidades. Ya Jesucristo pasó por todo eso, y por eso solo Él nos puede comprender. Bueno, necesitaban apresurar la muerte de Cristo y acortar el terrible sufrimiento. Por eso se cree que esa fue la intención de Pilato al decir, antes de llevarlo a la cruz, vayan y le dan los 40 azotes, porque esos 40 azotes lo iban a debilitar y iban a apresurar más ese sufrimiento, ese tormento de llevarlo camino hacia la cruz. ¿Qué significan esos 40 azotes o más que le dieron? Bueno, significa rescate. Ese sufrimiento, ese dolor que le causaron al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba rescatando a la humanidad de sus delitos y pecados. Él nos estaba restaurando, Él estaba provocando la comunión de Dios Padre con toda la humanidad. ¿Qué estaba haciendo Jesús con ese sufrimiento? Nos estaba arrebatando del reino de las tinieblas para darnos salvación y vida eterna. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Simplemente no pudo haberlo hecho ya. Simplemente lo hacía y ya. ¿Por qué tenía que pasar por ese sufrimiento? Déjame decirte que para que haya perdón de pecados, que para que haya vida eterna, tiene que haber sacrificio. Así como en el Antiguo Testamento
el día de la Pascua, había sacrificio de un cordero, y esa sangre que era derramada traía perdón de pecados, asimismo el cordero inmolado, que fue nuestro Señor Jesucristo, fue llevado al sacrificio para que nosotros también tuviéramos perdón de pecados. A todos aquellos que se han arrepentido y que han abierto su corazón al Salvador y que tienen la vida de Jesús en sus vidas. Entonces, también la costumbre romana era que después de ser azotado, se obligaba a la víctima a cargar la cruz hasta el sitio de la ejecución. Sin embargo, la palabra dice que un centurión romano llamó a un hombre y le dijo que cargara él la cruz, porque seguramente vio la condición que Jesús tenía en ese momento. Su espalda ensangrentada, molida, su carne arrancada por esas pelotas, esas bolas que tenía ese instrumento. Imagínense ustedes qué podía haber pasado ahí con la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente el centurión dijo: no, él no va a poder cargar esa cruz. Se cree que fue el centurión que Jesús salvó a su siervo, cuando le dijo a Jesús: no soy digno que entres a mi casa. Si dices la palabra, desde aquí mi siervo sanará. Y se cree que fue ese centurión que tuvo compasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se condenaba de esta forma al asesino, al delincuente, al criminal, se le daban 40 latigazos, se le obligaba a llevar la cruz hasta el lugar de ejecución, y ya era una manera de decir: terminé, mi vida terminó, como ocurrió a los dos ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús, donde podían haber dicho: ya nuestra vida terminó, ya de aquí no sigue nada más para nosotros. Sin embargo, Jesucristo, no fue que el diablo lo quiso destruir. Sí, el diablo lo quería destruir, pero no fue que el diablo lo destruyó. No fue que fue decisión propia del imperio romano. Fue que Jesucristo dijo: yo voy a dar mi vida en sacrificio por todos aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Porque la palabra dice que si me amáis, guarda mis mandamientos. Y guardar es cumplir, es hacer. Así es que la voluntad de Jesús fue como un cordero al matadero, a morir por cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, búscalo en la palabra. El Evangelio de Juan 19, 17 dice: y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Entonces, él salió para ese lugar a que lo crucificaran con su espalda ensangrentada, destruida, y la gente lo avergonzaba, la gente lo escupía, la gente lo empujaba, la gente le pegaba, lo habían desnudado antes. Imagínense la vergüenza para un hombre que otros hombres lo desnuden. Bueno, el método que los romanos utilizaron para condenar a Jesús fue el método más doloroso que puede haber existido en este mundo. Fue un método degradante, fue la pena capital del mundo más antiguo. Ahora creo que no se ve eso. Este método se convirtió, déjame decirte, en el medio por el cual Jesús llevó a cabo su sacrificio por ti y por mí. El sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad, por todos nosotros. Pero paréntesis, ¿verdad?
por todo aquel que dijo: Jesús, abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador y entrego mi vida a ti. ¿Qué representa esta muerte de Cristo? ¿Por qué esta muerte de Cristo es tan importante? ¿Qué es lo que representa esta muerte de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, para nosotros representa reconciliación, porque dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ves que esta muerte representa reconciliación? Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre porque anteriormente estábamos muertos en delitos y pecados. Y si estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos ninguna reconciliación con nuestro Señor. Tienes que entender esto. Pero viene Cristo a morir y dice aquí este versículo tan claro que lo veo yo en Romanos 5, 9 y 10, que Él vino a reconciliarnos y somos salvos porque Él dio su vida por nosotros. Regeneración. Vino a reverdecer nuestra vida, vino a regenerar nuestra vida. Dice la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, nada, ninguna obra que yo haga me va a salvar. Por eso una religión no te salva. Deja de estar predicando religiones. Prediquemos a Cristo nuestro Salvador, porque la muerte de Cristo trajo a nosotros la salvación. Vino a reconciliarnos, vino a regenerarnos, vino a renovarnos para darnos salvación y vida eterna. Eso hizo tu muerte, amigo, amiga, que nos estás escuchando de estas cámaras. Por eso, anota comentarios, comparte este video para que otros que no saben por qué murió Cristo, hoy es claro por qué Cristo tuvo que morir por cada uno de nosotros. Otra cosa muy importante, además de regenerarnos, de reconciliarnos con el Padre, nos adoptó. ¿Qué te parece? Si eres adoptado o adoptada, alégrate, porque todos somos adoptados por nuestro Padre Celestial. Él nos adoptó. Gálatas, escrito por el apóstol Pablo a Galacia, a la iglesia de Galacia, en el capítulo 4, versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El Señor nos adoptó como hijos. ¡Qué maravilla! Porque el Padre tiene a su Hijo Jesucristo, su único Hijo. Dice la palabra, el unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que viene y nos adopta a todos nosotros. Ahora somos hijos de Dios si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. También el sacrificio de Cristo tiene una tremenda importancia. Nos da la vida eterna. No temamos morir. Yo fui una persona que le tuvo mucho miedo a la muerte. Vieran ustedes, yo de pensar que iba a estar en una caja
ahí encerrada y que me iban a meter en una tumba, yo sentía terror, sentía horror, me daba mucho miedo. Pero tuve que orar y tuve que decirle al Espíritu Santo que me quitara ese miedo. Yo le pedí al Padre en el nombre de Jesús que me quitara ese miedo de morir y que más bien yo sintiera alegría, como dice el apóstol Pablo, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Y entonces yo tuve que orar y me resultó también orar porque le perdí este miedo a la muerte. Y cada vez de que aumentan mis años y voy más a mi vejez, sé que algún día voy a morir. Y quiero morir alegre, quiero morir contenta, quiero morir sabiendo que Cristo me va a recibir con los brazos abiertos a una vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Dice, porque de tal manera, de una manera tan grande, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven, fue tan grande el amor del Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros, y a todos los que hemos creído, no nos perdamos, no vayamos al lago de fuego y azufre. Tenemos la vida eterna. Eso es una promesa y yo la he creído. Por eso le perdí ya el miedo a la muerte, porque ahora sé que tengo una vida eterna y que me voy a encontrar con mi Señor cara a cara y con nuestros seres queridos que han partido con Cristo. Claro que ya no va a ser igual, ¿verdad? Ya no es que nos vamos a abrazar y nos vamos a besar, mi amor, viniste, qué dicha, como hacen muchas películas, ¿verdad? Eso ya no es así. Cuando tengamos la vida eterna, todo se va a tratar del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. También la muerte de Cristo es tan importante porque nos da victoria sobre el pecado. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Jesucristo llevó nuestros pecados a esa cruz, pues nos dio victoria sobre el pecado. El libro de Romanos, también escrito por el apóstol Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 11, dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos muerto al pecado porque ya no pecamos voluntariamente, porque ya no buscamos adulterar, fornicar, ir a vicios, mentir, idolatrar imágenes. O sea, ya no buscamos nada de eso. Ahora lo que buscamos es servir a Cristo, es amar a Jesús, es agradecerle su sacrificio y es reconocer que está sentado en lugar de honor, intercediendo por nosotros. Esto espera la iglesia de Cristo, espera su segunda venida, espera vivir con Él eternamente y espera adorarlo y alabarlo como Él se lo merece. También la muerte de Cristo tiene algo sumamente importante, que es victoria sobre el miedo a la muerte, que era lo que les estaba hablando. Fue que yo me adelanté, pero también nos da la victoria sobre el miedo a la muerte. Y ya les testifiqué, ¿verdad? El miedo que yo tenía, pero el Señor me lo quitó. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Significa fin. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice, el que vivo, que es Jesús, el que vivo y estuve muerto, porque Él murió pero resucitó. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Entonces, imagínense, nos da victoria sobre el miedo a la muerte, porque esto nos confirma que Cristo murió, pero resucitó, y si Él murió y resucitó, nosotros también vamos a morir y también vamos a resucitar. Qué hermoso. Y la muerte de Cristo también nos da victoria porque nos da comunión con Dios. Él vino a reconciliarnos y a darnos comunión con nuestro Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice:
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿A dónde entramos? ¿Cómo entramos al cielo? Tenemos libertad de entrar por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entramos al Padre Celestial a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, porque fue molida esa carne por nuestros pecados. Ese velo se rompió de arriba hacia abajo y nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo donde está nuestro Padre Celestial. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Amados amigos que están ahí detrás de esa cámara, yo les invito a creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito en este momento a que usted abra su corazón y le agradezca a Dios por haber muerto por usted y por mí. Yo le invito en este momento a que usted le diga al Señor: Padre Celestial, yo vengo delante de ti, abriendo la puerta de mi corazón y recibiéndote como mi único y suficiente Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor, esos pecados que han herido tu corazón, esos pecados que te han ofendido, Señor. En este momento yo vengo a ti con arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que tú no me vas a desechar. Y de hoy en adelante, Señor, sé que mi cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a guiar a la verdad. Hoy, Señor, yo creo que me convierto en tu hijo, en tu hija, y que yo, Señor, voy a estar contigo para siempre, como dice tu palabra. Agradezco tu sacrificio en esa cruz y agradezco tu resurrección, Señor, y agradezco que estés sentado a la derecha del Padre intercediendo por mí. Esta oración la elevo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por haberte conectado, por estar ahí escuchando la palabra del Señor. Yo te invito a que sigas con la programación de Radio Ornán Nandayure, una programación que va a edificar tu vida, una programación que va a bendecir tu vida. Únete al grupo que tenemos por WhatsApp, llama a los teléfonos también, o escríbenos al número que tenemos de WhatsApp. Únete al grupo donde siempre te van a poner la programación. Un día antes te ponen la programación para el día siguiente y no te vas a arrepentir de estar conectado con Radio Ornán Nandayure. Así es que una vez más un abrazo, muchas gracias. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu vida y en la mía la paz que viene de Él. Shalom. Libertad, salvación, sanidad y vida eterna a través de los mensajes de la palabra de Dios. Esto fue Edifica tu vida con la pastora Rosario Garita. Nos escuchamos en una próxima edición. Edifica tu vida.